de cómo se desarrollaron los protocolos, sino también que es una experiencia en la que necesitamos de la participación de ustedes en función de que nos vayan compartiendo información sobre actividades propias de cada una de las áreas y de cómo están pensando esto de la vuelta a la presencialidad de manera gradual, de manera cuidada. Una acotación importante antes de comenzar con el desarrollo del contenido de esta jornada tiene que ver con los últimos comunicados que circularon el viernes pasado y que generaron muchísima confusión. Estos comunicados de jefe de gabinete y boletín oficial, que muchos interpretaron a través del diario El Día y cómo lo comunicó, que parecía que esta semana arrancábamos todos masivamente, que se reanudaban las tareas académicas y demás, y esto está muy lejos de la realidad. Nosotros, ustedes saben que empezamos con esta intercapacitación a nivel de secretarios y prosecretarios de la presidencia. Ayer tuvimos el segundo encuentro con ellos y ellas, y ayer Patricio volvió a remarcar que estamos muy lejos de las tareas presenciales como las entendíamos antes de marzo de este año, y que sí es verdad que en esto de la apertura gradual vamos a ir priorizando como institución universitaria ciertas actividades, tanto académicas como no académicas, como no docentes, extensionistas, investigadores, laboratorios y demás, pero siempre de una manera excepcional. La regla sigue siendo que todo lo que se pueda desarrollar de manera virtual como hasta ahora, es ese el camino, ¿no? Mientras tanto estemos en este escenario de emergencia sanitaria, que va a estar marcando en función de la situación epidemiológica a nivel nacional y de las decisiones que a nivel territorial establezca la provincia de Buenos Aires, donde estamos nosotros enmarcados como institución universitaria. Y otras provincias como por ejemplo La Rioja en el caso de Samaiguasi y algunas otras que están fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero en líneas generales vamos a estar condicionados a esas dos pautas, ¿no? Tanto la situación epidemiológica como las normas que establezca o las actividades que se abran paulatinamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esto como una aclaración importante porque no nos tenemos que correr de ahí, ese sería el marco. Por otro lado, les quiero comentar que las jornadas están organizadas de esta manera. Hoy vamos a estar desarrollando módulo 1 y módulo 2. El módulo 1 es una breve introducción a lo que es el marco conceptual, el marco normativo y el marco institucional en el cual se dieron este espacio de Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es el espacio donde se trabajaron los protocolos. Y en la segunda parte, en el módulo 2 de esta misma charla, de la jornada de hoy, la doctora Analia Volpi se va a adentrar, propiamente dicho, en los conceptos generales para la prevención de contagio de COVID en el ámbito laboral. La semana que viene vamos a estar desarrollando módulo 3 y módulo 4. El módulo 3 va a tener que ver con la organización del trabajo y propiamente las responsabilidades que nos caben a cada uno de nosotros como cabeza de grupo de trabajo. Y en el módulo 4 les vamos a estar compartiendo algunas herramientas que venimos pensando desde la gestión
para que esa tarea de implementación y de organización y planificación del trabajo presencial a ustedes les sea lo más fácil posible. Así que la idea es esto de acompañarlos en ese proceso. Bueno, creo que no me olvido de nada. Si les parece bien, vamos a comenzar con la... ¿Alguno tiene alguna consulta hasta ahora? Pueden ir escribiendo las consultas que vayan surgiendo a medida que vayamos charlando en el chat y después las vamos a compartir en un... cuando termine la primera parte, vamos a hacer un pequeño recreíto y luego le vamos a dar la palabra a Analía. Pero sepan que pueden ir compartiendo las consultas en el chat, así después las vamos evacuando. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si podemos ver la presentación. ¿Ahí la ven? Bueno. ¿Me escuchan bien? Nacho, ¿se escucha? Perfecto. Se ve y Bien. se escucha perfecto. Bueno, ustedes saben que... Ay, no me deja... La rusa como sería la visita Bueno, se me fue la presentación del lugar. La modificación que lleva la cabecita. O sea, ellos Hay un micrófono abierto, puede ser. el cuerpo interpreta que lo que recibe es coronavirus. Pero no me están dando, está buenísimo, no me están dando virus de coronavirus, me están dando otro virus, el cuerpo me engaña. Nacho, ¿me silencias los Nicolás, micrófonos, por favor? no lo alcanzo a localizar, pero sé que es Nicolás el que tiene el... No, Gustavo Dionisio. Bueno. Ahí está. Ustedes saben que en el ámbito de la Prosecretaría de Planificación y Gestión Laboral tenemos dos direcciones importantes, la Dirección de Capacitación Laboral y la Dirección de Salud Laboral. Y antes de la declaración de la pandemia, veníamos trabajando desde la Prosecretaría conjuntamente con la Dirección de Salud, con el desarrollo de todo lo que tenía que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces les decía al principio que un poco el rol de la Prosecretaría ante la declaración de la pandemia fue marcar la necesidad y proponer el espacio de la comisión como un espacio propio para el abordaje de los protocolos. Por suerte esto fue receptuado por las autoridades de la universidad de manera muy positiva y nos acompañaron en este proceso desde el primer momento. Hoy vamos a hablar del protocolo de tareas presenciales específicamente, y en el módulo 1 vamos a desarrollar lo que es las condiciones y medio ambiente de trabajo y los sistemas de gestión de salud como marco conceptual y normativo. Esa es una pregunta que nos hacen muy habitualmente porque la sigla genera confusión y también genera confusión que se denomina CIMAT tanto al concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo como al espacio de conformación mixta donde se representan sector empleador y sector trabajador y se abordan estas cuestiones. Desde hace muchos años, en el ámbito internacional de los organismos internacionales como la OMS, se habla de la relación estrecha entre lo que es la salud y el trabajo.
En cuanto a la salud, lo que podemos decir es que íntimamente está relacionado con el trabajo porque es parte del medio en el cual el hombre como humanidad, digamos, desempeña su vida, forma parte de la vida de los hombres y por lo tanto condiciona su vida y su salud. En lo que es el concepto tradicional, el trabajo estaba contemplado como una actividad humana puesta al servicio de la producción de bienes y servicios. Y entonces, esto formaba parte de una concepción tradicional que luego fue evolucionando, pero que da lugar a las grandes ramas que conforman las condiciones y medio ambiente de trabajo, y que son entendidas como la medicina laboral y la seguridad de higiene, ante el hecho inevitable de que algunas actividades, y unas más que otras, condicionaban de tal manera la salud de los trabajadores que no solamente que afectaban la calidad de vida, sino que condicionaban la esperanza de vida. Un ejemplo concreto no es lo mismo, y ya esto no se discute, la esperanza de vida o la calidad de vida que puede tener un trabajador en el rubro de la minería o en el rubro de la construcción que en el rubro de la docencia o de un trabajo administrativo. Pero esto era, digamos, entendido como algo inevitable, esto de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales, y de ahí surge la vinculación íntima entre las dos grandes ramas, la medicina laboral y la seguridad de higiene. Y de ahí también, en nuestra universidad, la gran relación que tienen el área de salud laboral con el área de la Dirección de Seguridad de Higiene, porque ambas tienen relación íntima con la aseguradora de riesgos de trabajo en cuanto a lo que es los accidentes y las enfermedades profesionales. Este concepto tradicional, después de la década del 70, después de crisis enormes a nivel mundial, desde lo económico y desde lo social, entran en crisis también estos conceptos, y en el marco de la OIT se comienzan a hablar de nuevos enfoques, con el eje en la humanización del trabajo y en la mejora de la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, en la Conferencia Internacional del 74, ya se habla de adoptar una visión global, sistémica, que tenga diversos factores en cuenta, y se habla de salud como bienestar físico, psíquico y mental del trabajador, ya desde una concepción integral superadora de lo anterior. Bajo este impulso, ya receptuado en la Argentina, entre el 84 y el 89, se realiza una actividad de reflexión conjunta en el Ministerio de Trabajo y en lo que es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, donde surgió el concepto de CIMAT, y que amplía el panorama para no limitar el problema a solamente la seguridad y higiene y solamente la medicina del trabajo. Esto está tomado de un trabajo muy importante del doctor Nefa, que es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es un doctor muy reconocido a nivel nacional e internacional, y que le dicen el padre de la CIMAT, para que tengan una idea del recorrido que tiene y de su importancia. Por lo tanto, ya estamos hablando en este marco de una concepción integradora que realiza nuevos abordajes desde las ciencias sociales del trabajo. Esto es desde la economía, la sociología,
la ergonomía, la psicología laboral, todos haciendo su aporte en función de que ya los trabajadores son una parte fundamental del proceso de trabajo, que el contexto económico y social, por supuesto, que condiciona muchísimo, y que hay varios factores que afectan la salud. Este cuadrito es fundamentalmente para que podamos visualizar que por un lado tenemos lo que significa el medio ambiente de trabajo, íntimamente vinculado con los riesgos de seguridad e higiene, los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, mecánicos, y la tecnología y seguridad. Para darles un ejemplo, hoy podemos relacionar el riesgo biológico con la tarea que se está realizando ya hace varios meses en los laboratorios de nuestra universidad, tanto en medicina, veterinaria como exactas, con los testeos de COVID, ¿sí? Esos riesgos biológicos a los que están expuestos nuestros trabajadores que realizan investigación tuvieron que ser declarados específicamente ante la aseguradora de riesgos de trabajo para que estén cubiertos. Entonces, esto que parece un concepto abstracto y lejano, nos atraviesa todos los días en nuestra universidad. Estos riesgos que están vinculados al medio ambiente son los que determinan o tienen como consecuencia los accidentes y las enfermedades profesionales. Y por otro lado, sobre el margen izquierdo, van a encontrar lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Esto es la organización del trabajo, íntimamente vinculada a los procesos de trabajo, los sistemas de remuneración, la ergonomía como una interdisciplina que atraviesa cada una de estas cuestiones que estamos viendo, la transferencia de tecnología, la gestión de la fuerza de trabajo, la estabilidad o no de cada empleo, la seguridad social, que es sumamente importante porque complementa de una manera fundamental los beneficios que tiene en su contrato de trabajo cada trabajador, y la participación de los trabajadores. Por otro lado tenemos los riesgos psicosociales, que están íntimamente vinculados a lo que es el estrés laboral. En síntesis, lo que queremos dejar en claro se me fue. A ver. Ahí. Ay, me falta una diapositiva que me la está saltando. Bueno, la síntesis de esta parte, que no sé por qué no me deja abrirla. Ahí está. Las malas condiciones y medio ambiente de trabajo provocan consecuencias negativas, tanto para la salud de los trabajadores como para la eficiencia de las organizaciones laborales. ¿Por qué? Porque como consecuencia traen accidentes o enfermedades, ausentismo, elevados costos en prevención o reparación, se perturba el proceso productivo, se generan conflictos laborales y, por supuesto, está presente también la falta de compromiso de los trabajadores. Por lo tanto, en esta superación de los conceptos tradicionales, el foco siempre está hecho en la prevención y ya no en esa concepción antigua que decía que, bueno, que había algunos riesgos que eran inevitables. Y ahora sí, todos estos conceptos que son tomados desde los organismos internacionales están plasmados en las directrices nacionales sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo,
y no son más que sistemas de gestión que se aplican a cualquier organización pública o privada y que tienen que ver con estos elementos fundamentales. La política que cada organización genera en la materia, en la materia de salud y seguridad para sus trabajadores, en la organización, en la planificación, evaluación, acción en pro de mejoras, y todo esto entendido como una mejora continua de este sistema. Justamente es un sistema, por lo tanto, el sistema tiene sus normas propias de evaluación y establece normas de calidad en cuanto a esa gestión. En este cuadro también se visualizan esos elementos fundamentales con sus subelementos, pero lo que me interesa de este cuadro, que lo van a tener disponible como material en el aula, es que veamos que cada elemento principal que formaba parte de ese círculo tiene subelementos y al mismo tiempo tiene etapas de implementación que se dan de manera paulatina. En nuestra universidad requiere muchísimo tiempo porque son muchísimas acciones concretas que parten de un diagnóstico o examen inicial y que integran en nuestra universidad muchísimas áreas involucradas. Ya en lo que es el ámbito de nuestro sistema universitario, estos conceptos, tanto de condiciones y medio ambiente de trabajo como de sistemas de gestión de salud, están plasmados en la normativa particular que nos incumbe como universidades nacionales, tanto en los convenios colectivos de trabajo docente como en los convenios de colectivos de trabajo no docente. Son varios los artículos, pero es importante que entendamos que se establecen dentro de las paritarias de nivel particular comisiones específicas de condiciones y medio ambiente de trabajo en las instituciones universitarias. Y por otro lado, en el convenio colectivo de trabajadores no docentes, se vincula el departamento de CIMAC, ya en el ámbito de la paritaria general, con el organismo específico dentro de la OIT, y establece que las normas en la materia son obligatorias para las instituciones universitarias y, por supuesto, sus agentes. Por otro lado, también se resalta este concepto de que la compensación pecuniaria en caso de accidentes o enfermedades profesionales es totalmente excepcional. Esto que tiene vinculación justamente con la superación de ese concepto tradicional que lo establecía como algo inevitable. Concretamente, y en el ámbito de lo que nos toca y nos atraviesa en este momento, por resolución presidencial 1636 del 8 de junio, la universidad pone en funcionamiento la comisión mixta de CIMAC, ya no como concepto, sino como espacio de carácter mixto, con principios innovadores, de transversalidad, interdisciplina, participación y consenso. Nosotros dentro de la comisión de CIMAC trabajamos con distintas áreas, pero en subcomisiones. Esto se formó parte de un acuerdo con cada uno de los gremios, y les vamos a compartir que por el sector trabajador participaron de esta comisión de CIMAC la docente Mariana Chávez de ADULP, que es la secretaria adjunta de ADULP,
la docente María Andolfo, que es la secretaria gremial de ADUL, Gerardo Pérez en representación de los colegios, también por ADUL, el licenciado Alejo Malaruc, que es el prosecretario de CIMAT de ATUL, y el técnico Mario Culaizo, que es el asesor en seguridad e higiene, también del equipo de la prosecretaría de CIMAT de ATUL. Por el sector empleador, quien les habla, Andrés Fiandrino, como en su calidad de director del área de seguridad e higiene, la doctora Analía Volpi como directora de la Dirección de Salud Laboral, y el licenciado Ismael Piñeiro, que forma parte del equipo de Andrés Fiandrino en seguridad e higiene. Bueno, finalmente, dentro de esta comisión y después de un intenso trabajo durante 2 meses y un poquito más, tenemos como resultado 2 protocolos. El protocolo de tareas virtuales, que tiene el título acotado porque es un título bastante largo, y el protocolo de tareas presenciales. Es importante destacar que estos 2 protocolos, más allá de que se trabajaron en subcomisión, son obligatorios para todo el ámbito de la universidad y son aplicables a docentes y no docentes, ambos protocolos, y a toda la comunidad universitaria en general. Ya hablando de lo que es el protocolo de tareas presenciales, las pautas más importantes tienen que ver con la organización del trabajo y las previsiones que tenemos que tener en cuenta antes del regreso, las pautas generales para toda la comunidad universitaria en actividades presenciales no áulicas en cuanto a lo que tiene que ver a la prevención de contagio, que nos va a estar compartiendo Analía Volpi, las pautas para puestos de trabajo y actividades específicas, y las pautas de capacitación, adecuación y seguimiento del protocolo. También es importante destacar que además de los integrantes que les mencionaba, estuvieron acompañándonos en todo este proceso los equipos técnicos y profesionales, los servicios técnicos y profesionales de la Prosecretaría Legal y Técnica, de la Secretaría de Administración y Finanzas, del Servicio de ART. Se consultaron en temas específicos, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con la perspectiva de género, a nuestra prosecretaria Verónica Cruz, en todo lo que tenía que ver con lo académico a Aníbal Viguera, en todo lo que tenía que ver con cuestiones legales a Rafael Clark y a Julio Mazota. Una vez terminados los borradores hacia el interior del trabajo de comisión de CIMAT, circularon primero, el primero que colaboró y aportó y dijo, ¿y esto cómo lo implementamos? Fue Fernando Tauber, los vicepresidentes, las autoridades de la presidencia, luego fue compartido con los decanos. Esto como conclusión nos tiene que quedar en claro que si bien fue un proceso que llevó su tiempo, porque los consensos son así, llevan su tiempo, y en esto de la virtualidad se suman las dificultades propias de la virtualidad, son documentos que tienen una fortaleza en cuanto al consenso que creo que no tiene antecedentes. Entonces, eso es importante destacarlo porque fue un trabajo de mucho esfuerzo, pero que estuvimos todos en la misma sintonía, y eso es importante. Bueno, y ahora, en la etapa de la implementación,
La idea es que desde las autoridades, hacia todos los niveles que integramos la comunidad universitaria, podamos dialogar en el mismo idioma, ¿no? Que podamos estar compartiendo estos espacios en los cuales nos saquemos las dudas y sepamos que si no nos cuidamos individualmente y colectivamente, no va a funcionar. ¿Va a haber errores? Sí, va a haber errores, va a haber cosas que ajustar, vamos a tener que aprender de las experiencias, pero lo que no nos puede suceder como universidad es no saber qué hacer ante las situaciones críticas. Y por eso es el motivo de estas charlas, por eso nos estamos dedicando este tiempo y estamos sentados acá compartiendo. Y bueno, y ahora hasta acá lo mío, y los quiero escuchar a ustedes a ver si tienen alguna duda, y si no es así, porque esta parte tiene que ver con el marco, les decía, institucional, en el cual se desarrollaron los protocolos, hacemos una pausa y luego le damos la palabra a la que sabe de esto, que es la doctora Analia Volpi. No sé si hay consultas en el chat. No, ninguna. Bueno. Ahí A Norma, ver, hay alguien que está levantando la mano. Norma Mayeterra me parece que... Hola Norma, no te veía. ¿Cómo están? No me reconocieron. Estoy envejeciendo, chicos, la cuarentena me hizo envejecer. No, una cosa que me parece que todos coincidimos, creo que el protocolo ha sido una herramienta que todos estábamos esperando, como un gran paraguas, ¿no es cierto?, para saber cómo manejarnos en un contexto complejo, y del cual no sabemos absolutamente nada. Y lo segundo, particularmente, yo tengo dudas más de implementación, que no en cuanto al contexto y la redacción del protocolo. Así que cuando se llega a la etapa básicamente de intercambio de protocolos para la acción, ahí sí me interesa algunas apreciaciones puntuales, porque particularmente la biblioteca es un ámbito abierto al público en general, ni siquiera al ámbito académico solamente. Con lo cual la problemática que se me plantea para esto de los accesos y la habilitación de algunos servicios puntuales se me complejiza quizá un poquito más. Y ahí sí, por ahí yo tengo una serie de dudas que me gustaría después compartirlas con ustedes. Pero en esto tengo todo muy claro. Gracias, Lorena. No, gracias a vos. Eso es así, Norma. Esto es un marco general que nos sirve de paraguas. Sepan que se tomaron documentos que ya estaban de alguna manera marcándonos un marco a priori, que tenían que ver con marcos que se dieron en lo que es CONADU y en lo que es la Federación de Trabajadores No Docentes. Hubo documentos que nosotros tuvimos que tener en cuenta como marco. Y los protocolos son protocolos marco. Por lo tanto, va a suceder que en actividades específicas vamos a tener que hacer protocolos específicos, ¿sí? Y más rigurosos. Eso es así, eso es así. ¿Quieren que hagamos una pausita para que se preparen un mate y después le damos la palabra a Analia? Ana, vos estás por ahí, yo no te veo. Sí, está ahí, está ahí. Estoy acá. Estaba silenciada, pero acá estoy, sí. Está. ¿Prefieren seguir? Sí, todos me dicen que sí. Bueno, Sí. bárbaro. Sigan. Sí, porque hay varias, por lo menos hay varios Zoom, hay una hilera hoy. Adelante Ana, entonces. Bueno, y nosotros también venimos de otros. Bueno, buenas tardes. Veo no solo gente de mi familia, obviamente, sino veo grandes amigas como Elsa. Elsa, hola, amigas de hace mucho tiempo, Elsa Chiapa. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Ana. ¿Cómo estás, Elsita? Bueno, ella fue profesora mía de la facultad, así que nos conocemos hace muchos años. No digan la edad, Ana, no digan mi edad, por favor. Bueno, no digamos nada mejor. Bueno, no, como les decía Lorena, vamos a intentar, me va a pasar la presentación Nacho, porque no sé por qué mi computadora no quiere andar, así que vamos a presentar el protocolo, la parte de salud del protocolo.
Todo el resto ya lo dijo Lorena, así que si les parece, hacemos una pequeña introducción de lo que es la historia chiquitita del virus, porque es una historia chiquitita, no es una historia muy larga, y ya después arrancamos directamente con el trabajo que venimos haciendo hace tanto tiempo. Así que, Nacho, si querés pasar. Que no se vaya a ir Nacho porque me muero. Bueno, dale, seguí. Bueno, yendo un poco a la historia de todo esto, no es una historia muy larga, a fines del año pasado, en diciembre, se empezaron a notificar casos de una enfermedad respiratoria en Wuhan, en China, en el otro lado del mundo, nadie, que no nos llamó, la verdad, demasiado la atención. Fue en un mercado de animales silvestres, que como sabemos los chinos comen un poco de todo, por lo tanto, la verdad es que no parecía que iba a ser lo que terminó siendo y lo que es hoy, ¿no es cierto? Esto fue los últimos días de diciembre. El 7 de enero se identifica el primer caso, o sea, en realidad se identifica el nuevo coronavirus, el virus en sí, el SARS-CoV-2, como causa de una enfermedad respiratoria que era el COVID-19, que es el COVID-19. Después, 20 días después, se produce el primer reporte de transmisión interhumano fuera de la China, que es en Vietnam, o sea, se empieza a distribuir, y después de 2 meses, y después de muchas vueltas también, la OMS la termina declarando la situación de pandemia, después de idas y vueltas que hubo. Al otro día, acá se dicta el DNU 260, que determina la emergencia sanitaria por el transcurso de un año, y faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación para disponer todas las recomendaciones y medidas respecto al virus, que es desde ahí más como nosotros nos venimos guiando sobre estas pautas. Dale, Nacho, por favor. En realidad, el coronavirus es un virus que es familia de otros coronavirus, pero esta cepa en sí es una cepa nueva, se llama científicamente SARS-CoV-2, y COVID-19 es la enfermedad. La familia es de los coronavirus porque tienen como una coronita alrededor, muy simpática, pero la verdad que de simpático no tiene nada. Y la mayoría obviamente se describen en relación a animales, fundamentalmente aves y algunos mamíferos, camellos y otras cosas, pero otros primos del coronavirus. Puntualmente se cree que salió de los murciélagos, pero todavía no hay una confirmación. Adelante, Nacho, por favor. Bueno, a ver, esto de no pasarla yo. A ver, Nacho. No invoca la flecha, Nacho, no sé si... o me parece a mí. Bueno, más que nada, seguimos con las formas de transmisión, aunque parece ser que hay... A ver, Nacho, ¿qué pasó? Hoy está mal esto igualmente, ¿eh? Hoy estamos complicados con este sistema, estuvimos así todo el día. Pero bueno, en cuanto a la forma de transmisión, seguimos, fundamentalmente, ahí está, la transmisión es de persona a persona, por contacto cercano, por eso es que hablamos de la distancia de 1,5 metros a 2 metros entre personas para que no se transmita, a través de la microgota. Estas son gotitas que se producen cuando las personas estornudan, hablan, tosen, y lo más importante, o muy importante como en este tema, es el tema de los asintomáticos, ¿no? Hay un porcentaje grande de asintomáticos frente a los sintomáticos. Como decía hoy a la mañana, nosotros creemos que todo el que tiene que tener fiebre, tos y tener algún síntoma para contagiarnos, y en realidad no es así. O sea, la prevención tiene que estar con todos, porque en realidad hay mucha gente que no tiene síntomas hoy por hoy. El periodo de incubación es más o menos entre 2 y 14 días, y lo traigo a colación porque ese es el periodo que nos aislamos cuando creemos tener algún signo de esta enfermedad. Pásame, Nacho, por favor. Bueno, hace poco tiempo, les quería comentar esto, se determinó la transmisión aérea del virus. No está totalmente confirmada, pero si de ser así, sería en gotas mucho más pequeñas y sería más aerosolizado, lo que aumenta enormemente la transmisión. Es un virus que se transmite mucho, no tiene una letalidad muy alta, no es que sea muy mortal, diríamos, para decirlo más claro, pero sí es altamente contagioso. Pero diríamos que la microgota y el contacto sigue siendo
la vía fundamental de contagio. Pasa, Nacho, por favor. Uno más. Bueno. Entonces, las medidas de prevención, y esto es importante, ya estamos entrando en el protocolo, esto es de uso obligatorio, o sea, esto no es opcional, esto es lo que queríamos dejar muy en claro. El uso de barbijo, por ejemplo, no es algo que pueda elegir. La persona tiene que entrar a trabajar con barbijo, tiene que salir de trabajar con el barbijo y no puede estar sin el barbijo bien colocado, no colgando de la pera ni mal puesto, y tiene que ser, tenemos que estar atentos a que lo usen y que no ande gente circulando, pero fundamentalmente tampoco sin barbijo, ¿no? El distanciamiento social de 1,5 a 2 metros es lo que se recomienda, evitar el contacto físico, la higiene de las manos, que hay todo un anexo en el protocolo para cómo se hace, aparte nosotros por lo menos en el rectorado pegamos algunos cartelitos de la correcta higiene de las manos, el evitar tocarse la boca, los ojos, la nariz, la higiene respiratoria, que no es ni más ni menos que estornudar y toser en el pie del codo, y la higiene de elementos personales, que también tiene un anexo, que es el anexo 4, cómo se limpian los aparatos como celulares y todos los aparatos electrónicos. Hay un anexo particular sobre eso solamente en los protocolos, que es el 4. Dale, Nacho. Bueno, seguí, así no los aburro, y seguí una más, seguí, también seguí. Eso está todo en el protocolo, así no se hace tan pesado. Dale, uno más, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas, ahora después los vamos a ver bien, cuáles son los síntomas que nos tienen que llamar la atención, y fundamentalmente las afecciones respiratorias o gripales, obviamente, y más otros síntomas que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, pero lo importante de esto es que la persona, si tiene alguno de estos síntomas, no tiene que ir a trabajar directamente. O sea, no es que va y ve, sí, no tiene que ir a salud, no tiene que ir a trabajar, y obviamente dar aviso inmediato, primero a las autoridades sanitarias, al 148, llamar, el 148 hace el asesoramiento. No sé ahora, pero a mí me pasó que me tuve que hisopar por una situación y la verdad es que me atendieron muy rápido y el asesoramiento fue muy bueno. Así que bueno, y seguir todas las directivas, obviamente, que nos dicen las autoridades sanitarias, y después sí avisar a los superiores directos en cada establecimiento y a la Dirección de Salud Laboral por el WhatsApp, que después va a quedar en una diapositiva. Sí, Nacho, por favor. Bueno, los síntomas, esto es dinámico, porque bueno, siempre aparece algo nuevo, por eso es que el protocolo en sí tiene que ser dinámico, siempre hablamos lo mismo, pero bueno, la fiebre mayor de 37 grados, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto, dificultad respiratoria, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, todo esto tiene que llamarnos la atención para avisar por lo menos a los superiores. Adelante. ¿Seguí? Bueno, seguí. Y ahora sí, vamos directamente al protocolo. En el protocolo, esto no es nuestro, esto es del DNU, es lo mismo. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las personas en grupo de riesgo, esto es el artículo 4.b2. Más que nada es para convocar a la gente que tiene que volver a trabajar. O sea, al momento que nosotros tengamos que volver a trabajar presencialmente, vamos a tener que tener en cuenta esto y ver las personas en riesgo. Este grupo de riesgo están también en el decreto de necesidad de urgencia, es lo mismo, mayores de 60 años, embarazadas y una cierta cantidad de enfermedades crónicas, como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, obesidad mórbida, y yo les puse en la presentación también las que en futuro serán declaradas por la autoridad sanitaria, porque se van agregando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la obesidad mórbida se agregó después, o sea, no salió en el primer decreto, se agrega después. Entonces, bueno, estar atentos a esto, que obviamente Salud va a estar atenta para seguir definiendo cuáles son los grupos de riesgo. Pasa, por favor, Nacho. En el caso de que alguien esté en este grupo de riesgo,
lo que debe hacer es avisar a salud, al WhatsApp que está en pantalla, informar de su condición. O sea, tengo hipertensión, tengo diabetes, lo que sea, y tener alguna documentación. Nosotros no vamos a exigir un certificado médico porque no vamos a hacer que se vayan a meter a la cueva del alien a buscar un certificado, pero cualquier documentación, incluso hasta los certificados únicos de discapacidad, lo que tenga la persona que pueda llegar a ubicarla en ese grupo de riesgo, avisarnos. Y es muy importante saber esto. Nosotros vamos a confeccionar un listado, vamos a tener un listado de esta gente, pero no van a consumir días de carpeta médica, ni de corto, ni de largo, porque esto nos preguntan mucho, y va a ser un listado que va a tener salud. Ahora bien, si alguno de los directores o alguno de los responsables quieren saber dentro de su grupo a quiénes van a convocar y nos preguntan, si nosotros tuvimos alguna notificación del estado de riesgo de alguna persona como grupo de riesgo, nosotros seguramente, si está en riesgo, vamos a decir que sí, pero sin decir obviamente qué patología tiene, ¿no? Esto va a ser siempre confidencial, pero sí vamos a decirles si se puede o no convocar a esa persona puntualmente para empezar a trabajar. Dale, Nacho, por favor. ¿Seguí? ¿Más? Bueno, entonces, ya metiéndonos directamente en esto, que creo que es lo que le interesa a todo el mundo, vamos a definir cómo ingresa la gente, no solo los empleados de la universidad, sino toda la gente a los distintos lugares de trabajo. Seguí, dale directamente, Nacho, vamos al gráfico. Seguí. Ahí. Entonces, para eso tenemos este gráfico, que está dividido en dos partes. Nosotros en el ingreso tenemos un puesto de control y sanitización. En el puesto de control hay una persona que va a tener que ser capacitada para esto, obviamente, que va a tomar la temperatura, y por otro lado se va a llenar una declaración jurada que estamos intentando que no sea en papel, estamos intentando que sea una aplicación, para que no llenar de papeles, porque imagínense que esto es diario, todos los días tienen que llenar una declaración, pero mínimamente que sepamos cómo es la condición de salud, si tiene algún conviviente con algún síntoma de COVID, o si tuvo algún contacto, y bueno, y puede pasar que en este caso se toma la temperatura y que tenga temperatura. Entonces, a ver, esperen que voy a sacar el chat porque, si no, no. Entonces, si tiene temperatura, la temperatura que nosotros tomamos como, diríamos como línea es la 37,5 grados. Si tiene 37,5 o más, se avisa inmediatamente al superior responsable de la persona y pasa con todas las medidas, obviamente con todos los elementos de protección individual, pasa a la sala de aislamiento para caso sospechoso que está, obviamente, específicamente equipada para esto. Si no tiene fiebre, pero tiene otro de los síntomas, que acá están, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, declara en el momento de ingresar que tiene alguno de estos síntomas, también lo vamos a pasar para la sala de aislamiento de casos sospechosos. Si no tiene nada de todo esto, va a desinfección, manos, o sea, en el puesto mismo, obviamente, de sanitización, va a estar el alcohol, se va a desinfectar las manos, el calzado y el celular, los elementos, y directamente ingresa a puesto de trabajo. Ahora bien, si lo pasamos a la sala de aislamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo va a hacer el responsable del lugar. Tiene que, obviamente, llamar al 148, que es en Provincia de Buenos Aires, y en el caso que la persona tenga otros síntomas, o desarrolle en ese momento algún síntoma, porque es muy común que uno se da cuenta que tiene fiebre o cualquier cosa y se empieza a sentir mal, bueno, se llama al servicio de emergencia como siempre que se descompone una persona en el restaurante. Entonces llamamos al 148, vamos a seguir todas las indicaciones de la autoridad sanitaria, son muy puntuales, son muy específicos, así que vamos siguiendo todas las recomendaciones e indicaciones, se informa a las autoridades del establecimiento, y fíjense que casi último se informa a la Dirección de Salud Laboral. Obviamente cuando se retira la persona, se desinfecta el lugar.
Bueno, voy a responder ahora esto que me están preguntando porque justo lo vi. Sí, es para todos, es para toda persona que entre ahí, o sea, no solo los empleados, y me preguntan si es solo para los empleados, si es también para los contratados, es para todos, para cualquier tipo de persona que entre al lugar. El virus no sabe si tenemos contrato, relación de dependencia o si somos un proveedor. Por lo tanto, se aplica a todos, a toda persona que ingrese. Es el mismo protocolo. Pasa, Nacho, por favor. Y después está la comunicación, cómo tenemos que comunicar. La comunicación se hace, obviamente, el responsable, o sea, la persona que ya se hizo cargo de esto, se hace un doble control, se avisa a las personas a cargo. Por otro lado, al grupo de trabajo hay que decírselo. Por eso es muy difícil en estos casos, y lo charlamos siempre con Lorena y con el grupo, el tema de la confidencialidad, porque salud siempre tiene datos sensibles y muy confidenciales, pero en este caso hay que decirlo, desgraciadamente, porque el grupo lo tiene que saber, porque también van a su casa y tienen a su familia, y pues, es muy probable que tengan que estar aislados. Entonces, hay que informárselo. Hay que hacer un aislamiento preventivo y hasta el resultado negativo o positivo, obviamente, del hisopado. Si es negativo, vuelven a trabajar. Si es positivo, tienen que hacer el aislamiento, tal cual lo dice o sea, en realidad el 148, la gente del ministerio, obviamente, ellos hacen todo esto, ¿no? Indagan que fue contacto directo, indagan todo, y ellos hacen ese trabajo, pero nosotros por lo menos sí se lo tenemos que informar. Y bueno, y la comunicación a la Dirección de Salud Laboral para seguimiento del caso. Pasa, Nacho, por favor. Bueno, entonces, ahora volvemos un cachito para atrás con esto, porque puede pasar también que la persona presente síntomas cuando ya entró. O sea, entró bien y de repente está trabajando, hace 2 horas que está trabajando y presenta fiebre. O comienza con tos, un dolor de cabeza, mialgias, dolores musculares. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Pásame para atrás un cachito, Nacho, por favor. O sea, arrancamos igualmente que si lo hubiésemos, uno más, por favor, que si lo hubiésemos detectado en el ingreso desde pasar a la sala de aislamiento. O sea, hay que avisar al superior inmediato y ahí sí igual. ¿No es cierto? El superior inmediato lo pasa a sala de aislamiento y de ahí comienza el llamado de 148, sí, todo igual que sigue este cuadro. Listo, dale, pásate ya a la otra. Uno más. Bueno, no te me vayas de ¿el anterior? Ahí está. No, esto es, fundamentalmente esto es enunciativo nada más, y también tiene que ver un poco con lo que preguntaban hoy, ¿no es cierto? En el protocolo se desarrollaron diferentes artículos según el puesto de trabajo, tratando de incluir todo lo que se nos ocurrió en ese momento, todo lo que, todas las circunstancias que podía haber en cada uno de los puestos. Entonces, hay un artículo de qué hacer con la atención al público, tareas de limpieza. De hecho, hay un anexo de limpieza, que eso, bueno, lo desarrollará la gente de seguridad y higiene muy bien, pero bueno, con todos los pasitos y todo lo que hay que hacer para la limpieza, tareas de observación y de evidencia, qué hacer con los proveedores, cómo disponer los residuos. Esto es todo dentro de actividades específicas y ya todo desarrollado en el protocolo. Dale, Nacho, por favor, seguí. Bueno, nada, ya terminando. Esto es importante saber que el protocolo fundamentalmente se hizo y sirve para la concientización. Estamos en una pandemia, esto nunca lo vivimos, ninguno de nosotros, y bueno, y nos estamos tratando de adaptar a estas nuevas normas de convivencia. Tenemos que hacer mucha capacitación, porque realmente nadie sabe bien de qué se trata. Por lo tanto, que se sepa que estamos cuidando a la persona y estamos cuidando también a la familia. Cuando vuelve a su casa, que trate de no volver enfermo, por lo menos tener todas las precauciones para que esto no pase en el lugar de trabajo. Y bueno, nada, poner en disposición a nuestra dirección para cualquier duda y cualquier inquietud que puedan tener con respecto a esto. Dentro de lo que sabemos, los podemos ayudar.
Y la última son nuestros contactos. Uno más mucho, por favor. La primera es el WhatsApp de siempre, que ustedes mandaban carpetas médicas, juntos, todo se manda al primer WhatsApp. El segundo WhatsApp el segundo teléfono es un teléfono que es exclusivamente para COVID. Lo estamos implementando ahora, recién arrancamos con esto ahora. Hay un médico y un administrativo que responden todas las consultas, que bueno, después en algún otro momento hablaremos del procedimiento de COVID, pero fundamentalmente para que sepan que este es un celular específicamente para eso, y en este protocolo también entra la gente de salud mental de nuestra dirección, porque obviamente se pone a disposición de la gente le crea mucho trastorno, mucha ansiedad y mucho miedo esta patología, por lo tanto se pone a disposición si es que quieren utilizarlo. Así que ese es el celular de consultas de COVID, y después nuestro correo electrónico, que es el de siempre, carpetas.medicas@3mlp. Bueno, y ahí estaríamos terminando, así que pasaríamos a las preguntas que quieran hacer, si que tienen, y podemos contestarlas. Sí, ahí Marisa de Justi tenía una pregunta. A ver, Marisa. Bueno, muchas gracias, muy clarísimo las dudas que me quedan. Bueno, primero rescato, a ver si está bien, que como marco general, salvo que uno tenga actividades que sean imprescindibles realizar de manera presencial, prioriza el hecho de continuar hasta, digamos, pensando en tener toda la gente vacunada de manera remota. Ese sería el caso de nosotros, el único aspecto que nosotros tenemos reconversión de la gente a digitalización, de digitalización a otras tareas. Ahora, supónganse que uno decidiera que esa pequeña parte de las tareas que va a ser presenciales, si es que es tan prioritario, realmente las va a ser presenciales. ¿Tendría que tener todas estas cuestiones, la recepción, la sala para aislar, o eso se piensa como que uno va a acudir a lo que ya tiene armado rectorado? No, teóricamente, o sea, lo que estamos pensando es hacerlo con las personas que vayan a trabajar. Igualmente, cuando empecemos a trabajar, no vamos a empezar todos juntos tampoco. Imagino que va a ser esto paulatino y va a ser escalonado, ¿no? Pero sí, tiene que estar para las personas que vayan a entrar, sea la cantidad que sea, debería. Claro. No sé si te contesté tu pregunta, Marisa. Sí, porque como nosotros estamos por fuera, lo mismo que le pasa a Norma, por ejemplo, que también estaba preguntando más o menos lo mismo, imagínate vos lo que es, digamos, yo creo que nosotros vamos a continuar sin presencia, pero digamos, suponete que decidiéramos, no sé, una tal o cual tarea, el espacio físico que nosotros tenemos en Previci para montar toda esta infraestructura es un imposible, tendríamos que tal vez pensar en, si tenemos que armar algo así, no sé cómo. En el puesto de ingreso, o sea, en realidad, lo que charlábamos hoy era justamente eso. Hay lugares que tienen un solo puesto de ingreso, hay lugares que tienen 2, hay lugares que tienen 3. Bueno, hay que dejar un puesto de ingreso habilitado, y en ese puesto de ingreso poner el control de sanitización y el control de temperatura. Porque el tema es cuando hay muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, hablaba la gente del Caracachov, que ellos tienen varios accesos. Bueno, es o poner un puesto en cada acceso, o tener uno solo habilitado. Y en el caso de que sean espacios dentro de edificios, bueno, ya van a haber tomado, por ejemplo, la temperatura al ingreso, eso vos ya no lo tenés que hacer, pero sí tener un alcohol en gel, tener una desinfección de los zapatos cuando entran, pero ya, por ejemplo, el control de temperatura no lo tenés que hacer porque ya lo hicieron. Eso es según dónde se desarrolle cada uno, y es muy importante saber que tanto para la gente que trabajamos, para los empleados de la universidad, como para los que no son empleados de la universidad, tienen que ser el mismo protocolo, ¿no? No que nosotros vamos a entrar por un lugar y los proveedores, o sea, hacen la vueltita y pasan por el otro. En realidad es para todos lo mismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Parece una tontería, pero es importante tenerlo en cuenta.
Ahí me gustaría agregar algo que es fundamental. En la segunda jornada de la semana que viene vamos a profundizar lo que tiene que ver puntualmente con las responsabilidades de los directores de los servicios, o sea, de ustedes como cabeza de grupo, ¿sí? Hay cuestiones que se van a tener que solucionar y coordinar a nivel establecimiento, y hay cuestiones que se van a tener que solucionar y coordinar hacia el interior de cada uno de los grupos. Por eso es importante lo que decía Analía. El puesto de ingreso en cada establecimiento, o, por ejemplo, digamos, en la facultad, vamos a pensar en la facultad, me planteaban el caso de la facultad de ingeniería, que tiene como 10, no sé cuántos institutos, 10, no sé cuántos. Bueno, van a tener que pensar y planificar si van a abrir esos 10, bueno, van a tener que tener un puesto de ingreso en cada uno de esos 10, y seguramente una sola entrada. Y por otro lado, si los proveedores van a entrar por otro lado, va a tener que haber un puesto de control para proveedores, ¿sí? Entonces, todas estas pautas están establecidas como varias opciones en el protocolo, de manera tal que sea lo suficientemente flexible para adecuarlo, no para adecuarlo, sino para adecuar los espacios y las necesidades de cada facultad y de cada dependencia, de cada colegio, al cumplimiento del protocolo. ¿Se entiende? Y el factor numérico de los trabajadores y trabajadoras y de las autoridades que están en circulación es fundamental, porque como decía Analía, si tenemos 100 trabajadores, como está sucediendo 2 o 3 veces por semana entre Caracachós y Presidencia, seguramente es suficiente un solo ingreso. Ahora, si vamos a tener 500 trabajadores en una etapa que está lejana, no está cercana, vamos a tener que implementar, por eso es que es una secuencia gradual. Y el factor numérico, ¿quiénes vuelven? ¿Cuántos vuelven? ¿Quiénes vuelven? Porque los grupos de riesgo no van a volver. ¿Cuántos vuelven? ¿En qué puesto de trabajo? Va a ser fundamental para que nosotros tengamos articulado, si el puesto de trabajo es nuevo, como por ejemplo el puesto de control de temperatura, es un puesto de trabajo nuevo, y requiere necesariamente que ese trabajador esté capacitado para eso. ¿Se entiende? Entonces todo eso lo vamos a tener que articular previamente. En la presidencia ya está encaminada una compra general de insumos necesarios para funcionar de la manera correcta, y estamos tratando de canalizar todos los pedidos de cada una de las áreas para las capacitaciones y para los acondicionamientos de los lugares, de los espacios. Ya hay algunos que están acondicionados y otros que no. Pero eso lo vamos a desarrollar en el segundo encuentro de manera detallada. Más allá de que ahora sigamos contestando las preguntas, me parece oportuno que sepan que hoy nos vamos a ir con la consigna de pensar cada uno de nosotros hacia el interior de nuestras áreas cuáles son las actividades que entendemos que tienen que volver a la presencialidad de manera prioritaria, y cómo lo haríamos hacia el interior de nuestras áreas, con qué personas, cuáles estarían dispuestos, cuáles podrían reintegrarse a esas tareas presenciales, con qué frecuencia, porque esa es toda información que vamos a tener que canalizar y compartir de modo tal de ordenarla y ver cómo les damos respuesta desde las distintas áreas, desde el área de salud, desde el área de seguridad e higiene con ciertas capacitaciones específicas. Y bueno, es complejo, entonces va a llevar un tiempito de organización. No sé quién seguía. Norma perdón. Antes de pasar a Norma, lo que les quería decir, porque hubo una situación hoy, con el tema de la gente en factores de riesgo que charlamos, si alguien es factor de riesgo, lo tiene que
informar a salud. De ninguna manera se puede pedir ningún certificado médico ni ninguna documentación médica a nadie que no pase por salud. Eso quiero dejarlo en claro a propósito de un caso que nos comentaron hoy temprano. Y no, el protocolo habla de salud, en realidad son datos sensibles que manejan nada más que salud. Por lo tanto, no reciban certificados médicos de nadie. Van directamente al WhatsApp nuestro y nosotros lo vamos a anotar y hacer todo lo que tenemos que hacer. Esto, se los digo, parece una obviedad, pero pasó. Por eso mismo se los quería aclarar. Y Norma. Sí. Norma. Hola, mira, por ahí vos, Lorena, dijiste que ya cuando seamos más operativos a lo mejor tengo la respuesta que estoy buscando ahora, pero por ahí es algo más amplio lo que te quiero preguntar y medio comprometido. Yo estoy armando el protocolo para la biblioteca, hay puestos que son presenciales, como son préstamo y devolución de libros, por ejemplo. Se imaginan que virtualmente eso no se puede hacer, con lo cual serían esas las primeras a poner en marcha. Pero hay otras tareas que estamos pensando ponerlas en marcha con presencialidad en determinadas franjas horarias, determinados días y demás, todo medido de acuerdo a las consignas que ustedes acaban de reforzar hoy. A mí lo que me surge como una gran duda es que yo estoy haciendo un relevamiento del personal de riesgo, y dentro de la planta de la biblioteca tengo muchísima gente como riesgo. Pregunto, ¿yo puedo reasignarle tareas a otro? ¿Le puedo pedir a otro que haga tareas, reasignarle tareas para cumplir con las necesidades que tengamos establecidas? Y lo otro es, ¿quién hace? ¿A quién se le asigna la tarea de control en la entrada? Pues parece una tontera, pero yo ya estoy teniendo problemas con ese tema. Nadie se quiere comprometer con tomar la temperatura, parece una cosa muy tonta y muy simple. Yo he ido a hacer un análisis y veo que alguien de seguridad, de servicio de seguridad toma la temperatura en la entrada, creo que casi todos eso lo vimos. Pero bueno, lleva una responsabilidad porque hay que anotar datos, hay que llevar una planilla de control. Eso lo decidimos, lo decido yo, lo puedo exigir o es también por consenso. Perdón, pero son preguntas que quiero tener resueltas porque mañana tengo otra reunión y esto va a surgir ahí. Gracias. Sí, es muy atinada la consulta, Norma. En principio, los grupos de riesgo no se deberían reintegrar hasta que esté la vacuna y que estemos totalmente fuera de lo que es la emergencia sanitaria. Por lo tanto, si tuviéramos que garantizar servicios prioritarios para la institución, primero, digamos, va a haber un filtro en lo que es la autoridad máxima del comité de crisis, que sigue siendo Patricio Lorente. Si bien nosotros les vamos a hacer ese acompañamiento y ese ordenamiento de la información que ustedes están planteando en función de sus inquietudes y de sus prioridades, va a ser una decisión que no pase exclusivamente por la Prosecretaría de Planificación. Si se determina que esa es una función prioritaria para la institución, por supuesto que se pueden reasignar tareas previo capacitación, porque por supuesto, si uno le cambia la tarea a una persona que está en condiciones de cumplir tareas presenciales de manera gradual, con guardias, con una secuencia mínima, sí o sí va a tener que ser capacitado para eso. Y la misma regla corre para lo que es el control de temperatura porque es un puesto de trabajo nuevo. Entonces eso lo vamos a tener que articular una vez que ustedes nos transmitan este listado de inquietudes y de actividades que quieren retomar. Vamos a tener que articular con la gente de seguridad e higiene, que son los que dan las capacitaciones específicas de cómo limpiar en este contexto de COVID, que es un procedimiento específico y muy delicado, porque no se puede limpiar en seco, siempre tiene que ser para no levantar tierra y demás. Entonces es desaprender todo un método con el que vienen acostumbrados y es delicado porque se ponen en riesgo los que limpian y los que utilizamos los baños, los espacios, los escritorios y demás. Y bueno, y también con salud si fuera necesario, digamos. La función de la prosecretaría es un poco tomar la información y hacer de puente, ¿sí? Para poder ordenar esto y que salgamos lo mejor parados posibles de toda esta situación. Alejandro González tiene la palabra.
Hola, gracias Nacho. Bueno, ahí Analía, bueno, algo respondió mientras ella estaba hablando. Yo tenía por ahí dos preguntas. Digo, la pregunta apuntaba, Analía, que le debe pasar algo. En mi caso, el 85% de los empleados que tengo, y son muchos, son becarios y contratados. Entonces, hemos tenido alguna situación en el pasado que no tiene que ver con el COVID, de que no se atienden en salud. Uno recurre a salud donde está ahí abajo y no los atienden porque no son de planta. Entonces yo preguntaba si estaban considerados desde ese lugar, no desde el COVID. Digo, que si ellos entraban y entraban en la misma regla, digamos, porque justo me atraviesa esa situación, ¿sí? Sí, no me di cuenta que eras vos que estabas preguntando, Alejandro. No, no importa, viste que uno... Pero sí, no, en este caso, primero te aclaro algo, en salud en realidad no se atiende a nadie, porque en realidad cierto, salud no es para atender, no se toman las carpetas médicas, no se pueden poner en el sistema de carpetas médicas la gente de contratos, es verdad, pero igualmente en este caso, para el ingreso es lo mismo. O sea, lo que yo quiero que quede como claro, muy claro, es que parece una tontería lo que yo estoy diciendo, pero el virus no sabe de quién se trata acá, ¿no? Entonces, bueno, puede venir en un contratado, en un becario, en una persona de planta, o en un proveedor, o en cualquiera lo puede traer a cuestas, por lo tanto tenemos que tener, así como digo, no esperemos a ver a alguien tosiendo para ponernos el barbijo, ¿viste? Porque en realidad el que no tose también lo puede tener. Bueno, en esto digo lo mismo, el control de sanitización se hace en todos, sin excepción. No, y después relacionado a lo mismo, bueno, a ver, si nosotros volvemos al presencial, que somos educación a distancia, estamos al horno, pero digo, no estaríamos, claro, o sea, no estoy pensando en eso, pero sí estoy pensando en dos situaciones. Una son los baños, en que entiendo que se van a ir regularizando, el quinto piso es problemático con ese tema, que es algo que hay que revisar. Y después, bueno, anda por ahí María Teresa, que bueno, que ella es del CEPRON, y sí estamos teniendo una situación puntual, ellas requieren filmaciones, y hay todo un protocolo diferente, porque ellos se tienen que desplazar para hacer esas filmaciones. Entonces ahí, bueno, por ahí también en conversar un poco eso después, no en este contexto, y ver cómo resolvemos la situación que nos está atravesando ahí, con las filmaciones físicas, digamos. Nada más. Sí, yo lo que creo es que todo lo que sea traslados hay que tener las mismas precauciones que uno tiene cuando sale a hacer los mandados. Tenés que ir con barbijo, te tenés que lavar las manos, o sea, todo lo que, si hay algo que nos está dejando esto, es un cambio de hábitos. O sea, tenemos que cambiar necesariamente los hábitos. Entonces, la persona que está afuera en la calle, aunque esté trabajando para la UNLP, tiene que manejarse como se maneja realmente todo el tiempo. O sea, esto es llevar el barbijo, lavarse las manos, no sacarse el barbijo y rascarse la nariz, tener la distancia entre personas, porque esto que pasa en el trabajo tiene que pasar en todos los contextos. Obviamente no lo podemos hacer en nuestro hogar es nuestra burbuja con el que nosotros vivimos, podemos tomar mate con el que vivimos y un montón de cosas, pero ya de la puerta de nuestra casa para afuera hay un montón de cosas que ya no se pueden volver a hacer, y eso nos incluye, esas mismas costumbres las tenemos que tener para todo. Con esto te quiero decir, el que está en la calle se tiene que manejar como siempre que está en la calle, ahora, en contexto de pandemia. Pero bueno, si querés lo dejamos y lo charlamos más tranquilamente. Sí, bárbaro, gracias, era eso nomás, sí, simplemente ponerlo en agenda. Tiene la palabra Juan Pablo Pérez. Una aclaración cortita, perdón, perdón Juan, para Alejandro. No sé si quedó del todo claro, pero me parece importante destacarlo. Lo que dice Ana con respecto a los contratados y los becarios, tienen, digamos, el mismo tratamiento no solamente en el control de la jornada de trabajo, sino que además los invitamos amablemente a toda la comunidad universitaria a que comuniquen en caso de que estén en tareas presenciales o en tareas virtuales si tienen COVID, ¿sí? Porque la Dirección de Salud está haciendo un registro de esto, está llevando una estadística, y no importa la modalidad de trabajo.
¿sí? No importa si está contratado, si está en planta, si es becario, si es docente, si es no docente o si es autoridad. Es importante que esto lo comuniquemos como responsables y cabeza de las áreas de trabajo y que demos el ejemplo, ¿sí? Si nos llegara a suceder a nosotros. Sobre todo porque tengan en cuenta que si nos llegara a quedar alguna secuela, es importante que la Dirección de Salud esté sabiendo que estamos pasando por este proceso, y además, como dijo Analía, estamos implementando un acompañamiento y un seguimiento desde la parte psicológica, porque sabemos que muchas personas lo necesitan. Juan. Bárbaro, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias Lorena, gracias Analía por el laburo que vienen haciendo. No, yo quería, una era por ahí para Analía, que habló del tema de las patologías como grupo de riesgo y el teléfono para informarlas, si eso es desde este momento o está pensado al momento de tratar de empezar un retorno normal, llamémoslo entre comillas, ¿no? Porque no creo que lo normal vuelva pronto. No sé si querés. Sí, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ana? Mira, Juan, no, esto lo estamos haciendo desde que empezó todo esto. Perfecto. Desde el tiempo cero ya tenemos un listado. Obviamente, de hecho salió una comunicación que la gente nos tenía que avisar antes de irnos, fue esto. Así que la gente sí, tenemos un listadito y la gente nos está avisando. Perfecto. Pero bueno, con esto del protocolo, diríamos como que se hace más formal la cosa. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que el arranque fue a los sopetones, en el apuro, el miedo, el pánico que nos agarró, fue todo un... Sí, no, fue caótico porque aparte tuvimos que salir corriendo a comprar alcohol en gel, o sea, fue caótico el inicio y tuvimos un montón de tropezones. Sí, pero bueno, sí, no, desde un principio, de hecho nosotros ya tenemos un listado, obviamente no tenemos a todos, ¿no? Pero tenemos... A mí no me debes tener porque no me... no, tenemos, ya tenemos un listadito, pero bueno, obviamente hay un montón de gente más, que ya lo sabemos. De hecho, perdóname, me tengo que ir acá, tenemos un montón de gente en Junta Médica que nosotros ya sabemos que es de riesgo. Claro, vos ya tenés historia, ¿sí? Claro, entonces las que están en Junta Médica, bueno, ya lo sabemos, el tema es esta gente que por ahí tiene una patología crónica como la diabetes, que está bárbaro con su insulina o con su antiglucemiante oral, tomando su pastillita y está buenísimo y está bien, y nosotros no tenemos la constancia de todos los empleados que somos, si tienen o no tienen una enfermedad. Sí, o la hipertensión, que es lo más común, diríamos. Claro, los que ya están enfermos sí ya sabemos, pero los otros no, por lo tanto nos tendrían que avisar. No, y después era por ahí más, no tan específico para vos, sino por ahí más para el protocolo. Bueno, que digamos, en todo estos 8 meses, ya no sé cuánto hace que llevamos, en realidad por lo menos Sistemas ha roto los protocolos por todos lados porque hemos recibido materiales sin control de proveedores, sin control nuestro. Eso es algo que me preocupa, sobre todo en sistemas que hay mucho movimiento de aparatos que llevan a arreglar y los chicos que retiran y se mueven. Bueno, eso es un laburo a tener en cuenta, sobre todo porque hay cosas que no se pueden limpiar fácilmente con alcohol y que la gente, bueno, eso es algo que está, y la recepción de materiales hemos recibido a rolete en estos 8 meses y la realidad es, bueno, nos cuidamos obviamente con barbijo y demás, pero bastante escueto nuestro protocolo. Y después, bueno, ahí Lorena tiró algo de la limpieza en húmedo, creo que dijiste, o algo así. Bueno, yo en mi oficina tengo una alfombra que vengo reclamando hace años, o sea, ahí esa oficina es inhabitable, además de que está llena de cajas de equipo, a eso hay que pegarle para poder volver, ¿no? Si bien sistemas dentro de todo, logramos un laburo bastante completo remoto, todo lo que sea cableado, reparación y demás, siempre alguno de los chicos no va toda la oficina, porque no tiene sentido, pero bueno, no paramos nosotros, digamos, hay actividades que no hemos podido no hacerlas presenciales, ¿sí? Cumpliendo los protocolos básicos de limpiarnos las manos y el barbijo, pero bueno, seguramente nos faltó muchísimo más y cosas que tengamos que tener. Entonces por ahí está bueno lo que igual lo plantearon de seguirlo trabajando. Yo esto lo vengo laburando con los chicos de mi oficina y discutiéndolo, la vuelta
tengo un montón de cosas. Me preocupa porque los sistemas, por ahí hay otras que no tienen un movimiento tanto del externo. Bueno, sí, hay algunas que van un montón de gente externa, nosotros sí, que nos llevan y demás. Hay otro que por ahí el laburo es más puntual del equipo de trabajo, sin que entre gente o entren cosas, pero sistemas tiene ese movimiento que es quizás lo que más me preocupa con mi equipo, ¿no? Eso es... Yo creo que tenés que extremar las medidas de precaución, o sea, en realidad tenés que extremar las medidas de precaución personal. En este caso, la alfombra tiene que desaparecer, obviamente, las alfombras deberían estar prohibidas, así te digo, ¿no? Tanto en las sabés el tiempo que hace, creo que desde que empecé en la dirección esa es que estoy matando notas. Deberían estar, por lo menos ahora deberían, no son recomendables. Y en cuanto a esto que vos me decís, bueno, vas a tener que implementar un lavado muy frecuente de manos. Si vos no podés estar actuando sobre los objetos, tenés que actuar sobre las personas. Un lavado, cada vez que tocan algo, tienen que ir a lavarse las manos, no sacarse los barbijos. Son todas las cosas de protección personal, cuando vos no podés actuar. Vos imaginate que la gente que trabaja en salud, por ejemplo, toca pacientes, ni más ni menos que con COVID, ¿no? Y con COVID o con presunto. Y bueno, eso tenés que extremar las precauciones en lo personal, porque el paciente tiene, sin dudas, o por lo menos absolutamente tiene. Entonces vos tenés que ser en todas las precauciones de lo personal. A veces hay algunas recomendaciones en el uso de los guantes, el uso de guantes. Pero el tema es que el uso de guantes de látex, ¿no? Pero el tema de los guantes es que se olvidan y no se lavan las manos y después se tocan con los guantes la nariz, los ojos, la boca. Y hay que sabérselo sacar y, digamos, claro, requiere un... Sí, nosotros usamos, por ejemplo, para el manejo y la gestión de los toners vacíos y demás, porque son tóxicos como nada, creo, los toners eso. Entonces, por ahí los chicos tienen guantes para cuando hacemos movimiento y demás. Pero sí, igual que el barbijo, si te lo sacás mal, no te sirvió de nada que lo hayas tenido puesto 10 horas. Este es el caso que decía Lorena recién, que vamos a tener que, por ejemplo, en tu área, hacer algunas consideraciones particulares, ¿no? Como en tantas áreas que, viste, por ahí te dicen, mira, a mí en mi área puntualmente pasa esto, como es un protocolo general, después vamos a tener que ir a lo particular, obviamente, es inevitable. Sí, no, está bueno que después, digamos, podamos distinguir la tarea que tiene que ser presencial, que esté ordenada en determinadas horas, digamos, que la gente tampoco desespere, porque después, bueno, en estos 8 meses he laburado hasta las 8 o 9 de la noche en la virtualidad. Entonces también es como que se ha desfigurado todo el tema de la jornada laboral con respecto a la comunicación de la gente. Bueno, eso también es necesario ordenar en cuanto a los protocolos de lo que siga, o tratemos de que siga remoto, virtual, o como lo queramos llamar, ¿no? Porque en eso también, digamos, la gente, todos nos pasó que estamos hasta cualquier hora, que, digamos, perdimos la noción, y entonces por ahí son las 8 de la noche y tenés gente que te está escribiendo porque se olvidó el mail. Entonces, Juan Pablo, ahí tenemos un protocolo de tareas virtuales que habla específicamente de estos temas que nos afectan a todos, porque la verdad es que estamos todos muy exigidos y no es saludable. Pero con respecto a lo que planteabas vos en cuanto al movimiento específico de tu área, me parece que ahí lo recomendable, más allá y sumado a lo que dice Analía en cuanto a extremar los cuidados personales, sería conveniente que se solicite una capacitación específica para armar un circuito de protocolo específico cuando ustedes estén trabajando, pero ya al área de seguridad e higiene. ¿Sí? Perfecto. Sí, yo me lo imaginaba y hoy lo tiraron que esto iba a seguir, pero bueno, son cosas que yo tengo anotado de que vengo hablando cada tanto que hablo con los chicos y demás, y las chicas, como para ese tema. Y después, bueno, lo de las patologías, sí, hay un par de integrantes, que tenemos las preexistentes, así que bueno, eso también, de hecho, estuve tratando de los que sé que tienen preexistentes, cuando hay que ir por algún motivo, que no vayan, que vayan los que no tienen, por lo menos no declararon alguna situación, porque sabía, digamos, si bien sabía esto de las patologías de entrada, pero bueno,
nos agarró, digamos, en marzo cuando esto empezó, nosotros tuvimos una ola de trabajo para que todo pueda empezar en lo virtual, y la verdad que yo, si te digo, me olvidé de todo, ¿no? Marzo y abril fue un tsunami de trabajo, pero bueno. Bueno, no, por eso nada más, y seguramente en los próximos encuentros sigan surgiendo temas. Les agradezco a ambas por el laburo. Gracias, Juan. Gracias. Perdón, María Teresa Pérez, pero me parece que no está. Sí, se retiró. ¿Está Teresa o no? Entonces Marisa de Justi nuevamente. Chicas, bueno, mil gracias. La verdad que son unas genias, lo claro de todo, pero por si acaso en esta pobre mente quiero estar segura de esto. Si no va a estar presencial la persona, igual tiene que informar al WhatsApp el tema de si es de riesgo. Sí. Sí, porque para cuando volvamos. Nosotros tenemos que ir haciendo tipo una base de datos, ¿no? Así que sí. Y aclárenle a la gente, porque es una consulta habitual, que no consume días de carpeta, porque la gente se preocupa por este tema, que tiene 45 días de corto, que los de largo se suman a los no docentes en toda la carrera. Entonces, bueno, obviamente si se enferman, sí, pero si solo tienen el factor de riesgo, que sepan que es una listita que tenemos y que no están incluidos. Nosotros tenemos un código y todo, una listita, digo yo así, ¿no? De entre casa, pero no consume ningún día de artículos, porque es importante, porque a la gente le preocupa eso. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, genial. Y también es importante, para complementar lo que está explicando Ana, que ese listado y ese registro que están estableciendo en la Dirección de Salud va a servir para el momento de la convocatoria. Entonces, cada uno de las autoridades va a ir conformando su grupo de tareas presenciales en la medida que se vayan priorizando ciertas actividades. Y va a ir diciendo, bueno, fulanito, mira, yo estoy armando el grupo de trabajo, te estoy contando dentro del grupo de tareas presenciales. Entonces la persona, ¿qué va a hacer? Le va a decir, mira, yo no me puedo reintegrar porque estoy dentro de un grupo de riesgo. La persona no le va a mandar el certificado al jefe, le va a mandar el certificado o el análisis o lo que tenga disponible de documentación y acreditarlo ante la Dirección de Salud Laboral. Y la Dirección de Salud Laboral es la que va a comunicar a la autoridad pertinente que esa persona integra un grupo de riesgo y que está acreditado. No le va a decir, tiene tal patología. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese va a ser el circuito de información que vamos a manejar. ¿Puedo hacer una pregunta como director, ya no como miembro del equipo de trabajo, sino a Analía Volpi en particular cuando dice las enfermedades preexistentes, dice las enfermedades crónicas pulmonares, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son específicamente? Porque tengo varias consultas en relación al asma. Sí, el asma es una de las enfermedades, las que se llaman dentro de los EPOC, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que por ahí el Ministerio puso así, EPOC, enfermedades respiratorias. Sí, el asma es una de ellas, porque obviamente tiene mayor riesgo. Ustedes, el COVID ataca muchos sistemas, pero el respiratorio lo ataca mucho y se ensaña bastante. Por lo tanto, las bronquitis crónicas, las personas con enfisema, que hay bastantes, con asma, todas las enfermedades pulmonares hay que declararlas. Y si tienen dudas, que las declaren también. O sea, si tienen dudas de cualquier enfermedad, que la declaren, porque nosotros tenemos claramente cuáles son las enfermedades que tenemos que poner en el listado. Entonces, si tienen dudas, que manden un WhatsApp diciendo, mira, yo tengo esto. ¿Se incluiría en el listado? Y nosotros vemos si la incluimos o no. Pero ante la duda, es mejor que lo digan que no lo digan. Y otra era el síndrome de Hashimoto, ¿puede ser? Creo sí. Una enfermedad inmune. Sí, es una enfermedad autoinmune, una enfermedad de Hashimoto. Y esa sí, también
También, y más si está medicada, porque en general estas enfermedades están medicadas con fármacos que bajan la inmunidad, entonces obviamente son factores de riesgo. Así que por eso te digo, como hay tantas enfermedades, bueno, ante la duda, que nos pregunten, que le pregunten a Salud, que estamos siempre con el celular disponible para contestar. Gracias, Ana. ¿Qué sí le aclaró las dudas, señor Ario? Sí, como director me aclaró las dudas. Gracias, Ana. Gracias, Lore. Sí, ¿alguien más? ¿Quisiera preguntar algo? No quedó nadie preguntando, así que Lore. Bueno, si no quedaron más dudas, los invito a 2 cosas. Para la semana que viene, que vamos a estar... yo estaba anotada, molesto un minutito. Sí. Andrea Sandra. Oldani. ¿Qué tal? Andrea Oldani. ¿Cómo andan? De la dirección de títulos estamos realizando tarea presencial desde hace Bien. bastante, con un grupito reducido, ¿viste? La verdad que la venimos mandando bien por ahora. Más allá de los grupos de riesgo, que lo tengo claro, ¿qué pasa con las madres, con nenes chiquitos? Porque yo tengo que convocar gente seguramente. O sea, ya sé que a los grupos con enfermedades preexistentes no, pero ¿qué pasa con las madres? ¿Y qué pasa con los que tienen que venir en transporte público? Yo preferiría a los que tienen que venir en transporte público no convocarlos y trabajar con la gente que estamos trabajando. Pero tampoco quiero dejar afuera gente que le puede perjudicar, ustedes me entienden, ¿no? No quiero tomar una decisión yo, a lo sumo lo podría charlar con el secretario, con alguien. Pero bueno, me gustaría saber para saber cómo manejarlo. Andrea, esto es así. La semana que viene nos vamos a detener puntualmente en todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, con la convocatoria, con los criterios que tenemos que tener en cuenta como autoridades para convocar al personal, que tiene íntimamente desarrollo en el artículo 4 del protocolo. Yo les pediría que la semana que viene le peguemos una leída a esa parte, porque seguramente leyendo previamente nos van a surgir dudas, las podemos anotar y las podemos compartir en la charla, que va a ser más fructífero. Pero desde ya te digo que el tema de las mamás y los papás que tienen hijos chiquitos, está contemplado como un criterio a tener en cuenta en la convocatoria, y el tema del transporte también. La idea es que nosotros hoy, más allá de todo lo que compartimos, que sabemos que es mucha información, la complementemos con la parte que viene la semana que viene, y va a haber más espacio inclusive que hoy, porque vamos a desarrollar el módulo de la organización del trabajo, que tiene que ver con el artículo 4, y después vamos a hacer simplemente una presentación de las herramientas que les vamos a ofrecer para este acompañamiento, en función de articular todas estas cosas que nos surgen como inquietudes y dudas. Así que va a haber un espacio amplio para que cada uno pueda plantear sus prioridades. Y vayámonos con esa consigna, con comenzar a pensar, si tuviéramos que volver con un grupo reducido, nosotros sabemos con las personas que trabajamos todos los días más o menos cuál es la situación, si tienen niñitos, si tienen niñitas, si no, si tienen chicos grandes, ya mayores de 18 que tienen otra independencia, si se manejan en transporte, si tienen auto, si tienen algún factor de riesgo. Quizás eso es un poco más delicado de conocer, pero podemos saberlo. Entonces, saber en función de las actividades que queremos priorizar en nuestras áreas, o que entendemos como prioritarias, con cuánto personal podríamos llegar a contar, por lo menos en la primera etapa, ¿sí? Y entonces poder venir con esa idea y plantear las dudas. Pero sí les digo que eso está contemplado en el protocolo,
las dos situaciones, tanto lo del transporte como el tema de el cuidado de niños y niñas, de personas discapacitadas, de personas mayores, que generalmente recaen sobre las mujeres y que como institución universitaria la idea es no justamente agravar esa situación, por lo tanto eso lo tenemos que abordar con perspectiva de género y con lo que se llama o se denomina criterio de corresponsabilidad en el cuidado de niñas y niños. Así que, si les parece bien, eso lo desarrollamos en detalle la semana que viene, pero sí ya sepamos que está contemplado. Juan Manuel Santillán tenía una consulta, si es que está todavía presente. No, creo que lo contestó recién Lore, que es cuáles son los próximos pasos. Lo que no me quedó, capaz que lo dijiste Lore y no me quedó claro, es a qué hora y qué día queda la semana que viene. Me la acaban de suspender por un super evento que organizó Fernando el mismo día y a la misma hora, por lo tanto vamos a tener una pequeña reunioncita mañana con Cosme para coordinar día y horario, porque estamos dependiendo de los Zoom y de todas las reuniones que hay, y les confirmo lo antes posible. Bien. Es muy probable que sea el jueves. Bien, bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo les quería agradecer que estén, porque sé que estamos todos muy cansados, y bueno, que se hayan quedado hasta el final es muy, es muy meritorio para todos, les agradecemos, por lo menos de mi parte, y bueno, y dejar un poco abierto, yo ya casi no hablo, ¿no, Lorena? Ya la semana que viene habla todo Lorena, lo vamos a dejar. No, vamos a repasar. Sí, ya sé, pero bueno, la semana que viene nos vemos, yo les agradezco mucho el estar. Yo también les agradezco el compromiso, el acompañamiento, la participación, porque demuestra el interés, y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, felicitaciones. Todo el esfuerzo que es organizar esto. Gracias. Muy bueno. Gracias, muy claro Juan. todo. Un abrazo. Ojalá que pronto nos podamos cruzar de nuevo. Ojalá, vecino. Sí. Hoy organizé un asado, cuídense. Juan, y vamos. ¿Te graduaste, Sí. Juan? ¿Nos graduamos? No, felicitaciones a todos Felicitaciones a los que no somos egresados graduados. de la especialización. No sé si sigue Glenda acá, que fue la que nos aprobó todo, porque en realidad es... Glenda, Estaba. Sí. Es mérito doble recibirse en medio de la Perdón, pandemia. no entiendo, ¿ya estamos aprobados? Y por lo menos nos mandaron diciendo que felicitaciones. Mandaron un correo. Ah, no, yo entendí que con eso ya estábamos en condiciones como... No, bueno. Para Bueno, titularnos. No, claro. Hay que hacer un trámite, me parece más. Hay que hacer un trámite más que solicitar que nos den el título o algo así. Yo no hice nada todavía. O sea que no fui el único que no entendió el correo. No, yo no es que quedé no lo ahí entendí, como, digo, no ahora pude. es la formalidad, presentamos el trabajo final, no entendía bien. Muy bien. Dice Ahora quiero la- felicitaciones, así que yo ya me considero Sí, graduado. Carlitos nos felicitó, así que se ve que estamos bien. Lorena. Felicitaciones a todos. Lorena. Sí, Nora, sí. No, una cosita que hasta me daba vergüenza. Yo tengo más de 60. Obvio, 65 tengo, querida. Así que bueno, yo igual ya con Agustina estamos trabajando así, y yo creo que, salvo que me toque primero la vacuna, vuelvo primero yo que todas las chicas que trabajamos en prosecretaría. ¿Te imaginas? ¿Por qué, Nora? Digo, porque si viene próximamente la vacuna, los mayores de 60 estamos en una línea pronta para vacunarnos. O sea bien. que capaz que tengo que volver yo primero que mis compañeras. Sí, con vacuna y sin emergencia podría ser, pero si no, no. Si no, todavía me quedo en casa.
Claro, y si, digamos, y si no hay nada prioritario para que vuelva, No, estamos ese sería ahora el criterio. trabajando mucho por el tema concursos y demás próximamente para las inscripciones y demás. Está todo bien. Nora me conoce de chiquita, a mí les cuento, de muy Sí. chiquita. Por eso De te muy digo, chiquita, sos muy y yo niña. siempre cuento una anécdota, que yo hice todo el colegio en el liceo, y al año siguiente empecé a trabajar en el área de personal y me dedicaba a hacer la asistencia. Entonces las profesoras mías, que habían sido profesoras mías hasta el año anterior, me venían y me decían, fíjate nena que este año yo cumplo 25 años de servicio, fíjate que yo tengo más vacaciones, no te vas a equivocar, no sé qué, no sé cuánto. Y yo tenía 18, entonces no me entraba en la cabeza que habían cumplido 25 años de servicio. Bueno, y yo este año los cumplí, los 25 Claro, años de servicio. claro. Así que bueno. Pasan esas cosas. Claro, sí, la Yo hace la 6 que venganza me de las jubilé, profesoras. Lorena. Hacen ya 6 que me jubilé. Pasa muy rápido el tiempo. Sí, pasa rápido. Bueno, gracias, en serio, muy bueno. No, de nada. Gracias por la Chao. presencia. Chao, Blanquita. Adiós. Cuídense. Chao, Nos vemos. chao, Blanca. Hasta luego. Chau Blanca, Adiós. chau Ezequiel, chau. Chao, Ezequiel, Rubén. Cuatro. Rubén, lo tengo. Rubén, Chao, Daniel, ¿cómo Rubén, te tengo que estás? hacer unas consultas. Daniel. Rubén, no te vayas, Rubén. No, está silenciado y debe estar. Se debe haber ido. Pobre Rubén. No quiere saber nada con nosotros. ¿No? Yo lo vuelvo loco. Yo hace 10 años que lo vuelvo loco a Rubén, pobre. Lo persigo. El terror. No. Nacho, ya podés parar la grabación si querés. La grabación, Nacho. Sí, igual la van a editar, así que.